Bueno, este año vamos a estudiar el Cantar de los Cantares y me gustaría que lo hiciéramos desde un enfoque un poco nuevo al tópico que yo presiento que muchas veces tenemos, ¿no?, en el libro del Cantar de los Cantares. Es un libro difícil porque si se lee superficialmente, pues muy bonito, poesía hebrea, pero empiezas como acabas prácticamente. Que si ella es muy bonita, que no sé qué, y hay que hacer un esfuerzo por meterse un poco en la mentalidad y en el mensaje que hay detrás. Ese es el mensaje que creo yo que muchas veces se nos queda a mitad camino. Lo que aporta el libro del Cantar de los Cantares a nuestras vidas y cómo nos influye o cómo nos debería de influir para que realmente nos acerquemos más a lo que Dios desea para nuestras vidas. Entonces, el objetivo que vamos a tener en clase, os reparto una especie de esquemita que va a servir nada más que... Ay, no. ¡Ay, qué españoles somos! Bueno, aunque seamos muy españoles, yo me voy a intentar limitar como siempre al tiempo que tenemos, ¿vale? Hola. Entonces, para cimentarnos bien de base, de entrada, os reparto una brújula. Es una hojita que es en plan brújula nada más. Nada más que tiene unos encabezados porque yo quiero que trabajéis. No hacer todo para vosotros y que vosotros luego ya llevéis los apuntes y ya está. No, esos son encabezados para que sepáis por dónde vamos a ir. Y en ese encabezado que os reparto hay una idea global del curso que vamos a seguir y en la parte de abajo hay unos puntitos que vamos a tratar de desarrollar hoy. Por supuesto hace falta que el libro del Cantar de los Cantares lo tengáis fresco. Yo cuento con que todos ya conocéis el libro del Cantar de los Cantares porque somos una clase de adultos. Y entonces nosotros ya conocemos un poquito todas las escrituras. De todas formas, no estaría mal que ahora lo refrescáramos en nuestros devocionales. Siempre digo lo mismo, la verdad, todos los años. El libro que vamos a estudiar en la escuela dominical, pues que lo retoméis en vuestro devocional entre semana y empecéis a preguntarle al Señor, a indagar en el texto en que vamos a ver, para que luego lo que yo aporte nada más que sirva una especie de apoyo, precisamente, que es nuestra labor, ¿no? Sentar unas bases para que luego podamos trabajar en ellas, a nivel particular cada uno también. Entonces, abrimos nuestras Biblias por el Cantar de los Cantares y antes de leer el pasaje, porque yo la intención que tengo, cosa que no pudimos hacer por ejemplo cuando estudiamos el libro de Isaías, recordáis que son 66 capítulos y no nos daba tiempo en las clases a leerlo todo, pero el Cantar de los Cantares solo tiene 8 capítulos, y entonces esto, sin que os sirva de desánimo para que luego en casa lo leáis otra vez, os lo digo porque es un poco la idea que llevo. Vamos a leer en clase todo el libro y vamos a tratar de adoptar una visión conjunta de todo el libro, ¿eh? Y a medida que avancemos por el camino vamos a ir extrayendo, pues en cada clase, pues a ver qué es lo que nos aporta el texto en concreto que vamos a leer. Entonces, vamos a empezar con una oración y leemos ya el pasaje que nos va a tocar hoy, que va a ser el más corto de todas las clases, ¿vale? Bien, vamos a poner entonces nuestro grupo en oración y os explico un poquito este esquema que os he repartido ahora mismo. Estamos muy contentos, Padre, una vez más, de poder abrir tu palabra y saber que tú nos presides. Te rogamos, Señor, que tú bendigas ahora lo que vamos a desarrollar en estos próximos meses y nos ayudes a profundizar, Señor, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos también que tú nos ayudes a centrarnos, a podernos orientar a ti de una manera especial ahora que estamos en grupo, Señor, con tu palabra y podamos dejar un poco de lado nuestros problemas y los quehaceres diarios. Te rogamos, Señor, que nos presidas, que nos inspires, Señor, que nos ilumines y nos transformes también, Señor, a través de tu palabra. Es algo que también deseamos para el resto de los grupos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues como os digo, ahora abrimos, bueno, ya tenemos abiertas las Biblias. Yo os voy a leer nada más el pasaje en el que nos vamos a centrar hoy. Podría ser el capítulo 1, pero casi vamos a dejar la mayoría del capítulo 1 para la semana que viene. Y hoy nos vamos a centrar nada más que en el encabezado, que es Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Hasta ahí lo vamos a dejar. Porque hay una división muy evidente, en el libro del Cantar de los Cantares.
si hay algo que distingue el estilo del libro o que nos permite hacer una división en cuanto a estilos, es precisamente aquí. Esto no es poesía hebrea, esto es un título, esto es una especie de epígrafe, ¿no? Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Pero sí que es parte del texto sagrado, es parte del texto inspirado, ¿eh? A diferencia, a lo mejor, que podríamos decir pues prácticamente el resto de los libros de la Biblia. Bueno, nosotros titulamos, por ejemplo, no sé, Evangelio según San Mateo. Bien, pero eso no está en el texto. Eso es el título que hemos puesto nosotros para saber de qué va el libro, ¿no? Nosotros decimos los hombres, no se me entiende. Pero es que este título, Cantar de los Cantares, el cual de Salomón, sí que está en el texto sagrado. Por tanto, tiene que aportarnos una información para lo que ahora a continuación vamos a leer. A partir de este punto, detrás de Salomón en adelante, empieza la poesía propiamente dicha, la poesía hebrea. Pero, ¿qué nos aporta este título? Bueno, pues eso es un poquito lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Vamos a intentar asentar un poco las bases. Y nos aporta varias cosas interesantes que hemos de tener en cuenta. Por eso el último punto yo le he puesto notas a tener en cuenta en nuestro estudio. Bueno, pues es que este título ya nos está introduciendo en él. Y básicamente cuando se lee, pues hay dos partes. Una es que nos dice que es un cantar, nos dice que es un cantar de los cantares, y la otra parte nos dice su procedencia, de Salomón, del rey Salomón. ¿Y esto por qué se nos dice? Pues en primer lugar uno se pregunta, cantar, ¿y qué es lo que canta? Dice que es un cantar, o sea, que nos está hablando ya del propio, nos está diciendo que nos va a cantar algo, podríamos expresarlo así, nos va a cantar algo, y uno enseguida se pregunta, ¿y qué es lo que nos va a contar? Lo que nos va a cantar, ¿de qué va a ir el libro del Cantar de los Cantares? ¿Cuál es su temática? Pues todos sabemos ya, a estas alturas, que el Cantar de los Cantares se centra en la idea del amor, pero en la idea del amor centrada básicamente en una relación especial entre un hombre y una mujer. Es decir, nos va a abordar el tema del amor desde la perspectiva humana entre un hombre y una mujer. Esa es, porque del amor la Biblia nos habla mucho y de muchas maneras, y podemos abordarlo desde distintos enfoques. Es un libro difícil, os decía antes, además también porque el tema del amor está muy manido, y está muy gastado, y hablar del amor a estas alturas que nos vamos ahora a poner a meditar acerca del amor, que no sepamos ya. Bueno, pues el Cantar de los Cantares yo creo que nos reta en ese sentido, porque nos va a hablar del amor, y yo creo que nos va cuando profundicemos en él, nos va a romper algunos esquemas, o al menos yo creo que ese es su objetivo. Entonces, cantar porque nos va a hablar acerca del amor. Dice además que es el Cantar de los Cantares, o sea, no es un cantar cualquiera. Esto es la información, yo me estoy limitando a extraer lo evidente del título que el propio texto sagrado nos está dando. Nos dice que es un cantar, pero no un cantar cualquiera, es decir, nos está diciendo, espérate, no lo leas muy deprisa, porque este es un cantar de los cantares. ¿Y cómo se interpreta esto, de que es un cantar de los cantares? Pues un cantar, pues es algo que nos está hablando de que es para ser no narrado, sino cantado, valga la redundancia, dejadme expresarlo así porque no me sale de otra manera. Es decir, está hablando de un estilo de narración, si queréis llamarlo de esa manera. Tendremos que pensar por qué ha elegido precisamente este estilo, por qué cantando precisamente hablar del amor. Pues precisamente porque el tema del amor no es un tema fácil de explicar, como os he dicho antes, y además nos está hablando de que Salomón está siendo inspirado por Dios para hablar de un tema que no lo va a hacer desde un punto de vista tipo conferencia o tipo narrativo, sino que lo va a hacer con un lenguaje que va a intentar adaptarse más a lo que es el lenguaje propio del amor, que es a través de la poesía hebrea. Por eso Cantar de los Cantares además nos está diciendo el estilo del libro que nosotros vamos a estudiar, que es poesía, y además poesía hebrea. Claro, uno que no sepa mucho de lo que es la poesía hebrea, aunque me imagino que la mayoría sí que lo sabréis, empieza a leer a partir de, si él me besara con los besos de su boca, y empieza a leer y dice, bueno, pues aquí no rima nada, esto no es poesía occidental, no es poesía nuestra, digamos, pero sí que es la poesía oriental y de la época, sí que es poesía hebrea. Y la poesía hebrea se caracteriza por unas cosas que la distinguen completamente de la poesía a la cual nosotros estamos acostumbrados a oír, pues, por ejemplo, de Rubén Darío, de Antonio Machado, o nuestras rimas. Nosotros cuando hablamos de la poesía enseguida pensamos en una expresión, unas palabras que por sí solas suenan casi musicalmente, porque tienen una rima. Entonces empezáis por 10 cañones por banda, y todo rima y queda muy, muy sonoro.
Pero la poesía hebrea no va por ahí. La poesía hebrea va más bien por utilizar las palabras de manera que transmite ideas y hay varias formas de clasificarla. Vamos a verlo más bien con la Biblia en la mano, porque Cantar de los Cantares nos obliga a por lo menos a hacer una breve reflexión acerca de lo que es la poesía, para que nosotros cuando estudiemos el libro de los Cantares de los Cantares tengamos en cuenta esto y podamos entender mejor por qué es poesía y por qué se elige este género para hablarnos precisamente del tema del amor. Y entonces, el tema del amor es como el tema de la cruz. Un cristiano, por muy viejo que sea, nunca va a poder decir, antes de presentarse delante del Señor, que ya ha llegado a aprender lo suficiente acerca del amor o acerca de la cruz del Señor. Entonces, en ese sentido estoy convencido de que todos vamos a extraer cosas del libro del Cantar de los Cantares. Yo os reto para que tengáis esa disposición. ¿Qué es la poesía? Pues vamos a ver algunos ejemplos para que veáis de lo que os estoy hablando. ¿Qué es la poesía hebrea? Pues mirad, la poesía hebrea se caracteriza, como os he dicho, porque utiliza palabras en dos o más líneas y transmiten ideas paralelamente. Es decir, se dice una cosa de una manera y a lo mejor en la siguiente línea te está diciendo con otras palabras la misma idea. Eso se llama, por ejemplo, una clasificación sinónima de ideas. Eso es una forma de expresar las cosas paralelamente, sinónimamente. Pero también es posible que en la poesía hebrea encontremos ejemplos de justamente lo opuesto. Se transmite una idea y la siguiente frase nos va a transmitir justo lo contrario. Luego son ideas contrapuestas. Eso podemos ver que es antitético, es una clasificación antitética. Vamos a poner ejemplos. Bueno, sabéis que los salmos también es poesía hebrea, igual que los proverbios contienen poesía hebrea. Son proverbios que transmiten muchas veces ideas paralelas o antitéticas o pues sintéticas que combinan distintas ideas o enfoques. Ahora lo vamos a ver. Salmo 19, para que veáis enseguida lo que quiero decir. Salmo 19, versículos 1 y 2. Este es un ejemplo de poesía hebrea con sinónimos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí hay dos frases que en realidad están anunciando lo mismo de distintas maneras. ¿Os dais cuenta? Pues eso es poesía. No rima, ya, pero es que sí que cumple el objeto de la poesía hebrea, transmitir esa idea de manera paralela. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Otra vez, desde distintos enfoques, desde el día y desde la noche, transmite otra vez la idea de la sabiduría y de la obra de Dios, etcétera, etcétera. En nuestro texto, que nos interesa más todavía ahora, Cantar de los Cantares, pues es poesía también. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Qué son? Dos flores. Está hablando de la Sulamita, es ella, y está describiéndose a ella misma. Y está diciendo que ella es la rosa y ella es el lirio. ¿En qué quedamos? ¿Es una rosa o es un lirio? No hay que buscarle la lógica a la poesía, sino que hay que buscarle traducida en el lenguaje que ella tiene, ella aporta. Por cierto, que en el original no dice rosa, porque la rosa es una flor que se conoce a partir de la época seleucida o en el Egipto de la época de los Ptolomeos, que es muy posterior a la época de Salomón. Y lo más seguro es que la palabra que se refiere a rosa se refiere más bien, o apunta más bien al narciso salvaje que aparece en primavera por allí. Entonces, es una flor modesta, no es que es una creída, la Sulamita, lo que está describiéndose desde una manera modesta. Por eso luego, como sabéis, el enamorado la va a intentar corregir un poquito y la va a elevar un poquito. Bueno, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos allí. Pero lo que nos interesa señalar aquí es este sinónimo, esta idea del paralelo que también aparece en Cantar de los Cantares. Un ejemplo de, pues, un caso sintético. El caso sintético es que la segunda línea añade algo a la primera, es decir, la desarrolla un poquito. Por ejemplo, Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Eso es poesía hebrea. Está tomando una idea y el siguiente versículo o frase, podemos decir, que añade a la primera. El caso del Cantar de los Cantares. Pues mirad, nada más empezar, por no ir desplegando mucho todavía nuestro libro, sino ceñirnos al principio, pues las primeras palabras que se oyen en la poesía, en el Cantar de los Cantares, son de parte de ella y dice: oh, si él me besara con los besos de su boca. Esta es una primera idea. ¿Qué dice la siguiente frase o el siguiente versículo? Porque mejores son tus amores, que está añadiendo. ¿Por qué desea ella recibir los besos de su boca? Porque mejor.
Bueno, pues eso tampoco rima, pero eso es poesía, ¿vale? Entendéis enseguida de lo que estamos hablando. Un ejemplo de antítesis, es decir, la segunda línea contrasta con la primera, o da una idea opuesta. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pues ahí hay una antítesis. Empieza de una manera, pero acaba de otra manera, ¿no? Cantar de los Cantares. Pues otra vez en el capítulo 1, versículo 5. Morena soy, dice ella, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, a pesar de ser morena. Ya sabéis que ser morena hoy está muy bien, pero antes no, ¿eh? Antes eran las labriegas, las pobres, las que estaban en el campo trabajando, esas eran las morenas. Bueno, pues las blanquitas eran las princesas, las que no salían y estaban muy, pues eso estaba muy bien visto, el blanco, ¿no? Pues ella era morena. Entonces ella dice que es deseable, es consciente que es deseable, pero, o sea, que es morena, es consciente de que es morena, pero dice que es codiciable como las tiendas de Cedar, etcétera, etcétera. Pues ahí hay una antítesis, poesía hebrea. También podemos hablar del caso climático, es decir, una línea tras otra van complementando hasta lograr un clímax en la poesía o en la idea que se quiere transmitir, ¿eh? Hay un zoom ahí al que se llega, una cima a la que se llega. Por ejemplo, hay un caso muy típico, vamos a salir de los Salmos, vamos a Habacuc, porque ese caso de Habacuc es uno de los más claros que yo conozco en la Biblia. Aunque la higuera no florezca, empieza la idea, aunque falte el producto del olivo, desarrolla más aún la idea, profundiza en su visión negra de las cosas, de cómo ve de negro el futuro. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, continúa, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, caray, que cada vez estamos más hundidos. Eso es una idea que va dirigiéndonos a un clímax, que parece que va a ir a nivel ya del suelo total. Sin embargo, nos dice, con todo, y aquí llega el clima que además contrasta con toda la visión descendente que nos ha estado narrando Habacuc, todos conocéis el pasaje, ¿no? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pues ahí tenéis un caso de poesía hebrea, en este caso en un profeta, pues no solo poesía hebrea está en Salmos o en Proverbios, también están en muchos profetas. Isaías, cuando lo estudiamos, vimos que era un profeta con muy buen oído poético. Jeremías también. Hay varios ejemplos. Bueno, pues Habacuc tenemos otro ejemplo. Cantar de los Cantares, pues un caso de estos. Pues lo tenéis, por ejemplo, sin salirnos de nuestro capítulo 1, versículo 5, la segunda parte. Dice, como las tiendas de Cedar, como las tiendas como las cortinas de Salomón, ahí está desarrollando, está ilustrando la idea de que ella es codiciable y empieza a compararse de esa manera. Al final del capítulo vais a ver que hay una entrega de ella, una especie de pues, expresión sublime de enamoramiento que ella siente. Entonces ella la ha ido construyendo a lo largo de todo el versículo. Y bueno, y para acabar, para no seguir desarrollando mucho, porque básicamente nos estamos centrando en la idea de cantar de los cantares. ¿Qué es eso, en cantar? Pues es una poesía además cantada, porque la poesía puede ser tipo como los proverbios, narrada, en el caso de los hebreos, pero en este caso es para ser cantada. Y de hecho ha sido a lo largo de los siglos muy tradicional que el cantar de los cantares se utilice en algunas liturgias, en unas fiestas judías, y se canta. Y también podemos pensar que en las bodas se cantan. En esto ya llegaremos ahora enseguida cuando hablemos de los WAS, que son unas canciones que en Siria y también en Oriente aún hoy día es típico cantar cuando se celebran las bodas, que las bodas aquí ya sabéis que duran una semana entera, no es como aquí, que es un día y ya está, no, allí aguantan una semana. ¿Qué ocurre en las bodas? Pues que ellos cantan, y cantan este tipo de WAS o cantares. Bueno, pues os terminaba diciendo que luego podemos clasificar también algunos versículos como eclécticos o que combinan distintos tipos. Pues, por ejemplo, este que os acabo de decir, precisamente el Cantar de los Cantares. Morena soy, pero codiciable. Ahí ya habíamos visto que esto era una antítesis, pero luego podemos ver que, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, que esto lo podemos clasificar como climático, porque va construyendo hasta llegar a una expresión sublime de éxtasis, de enamoramiento. También se puede considerar como sinónimos esta idea, como las tiendas de tal, como las cortinas de Salomón, también es una idea sinónima ahí. O sea, que es una combinación. De hecho, en Cantar de los Cantares es una poesía muy rica que está llena de este tipo de combinación.
No solo en las propias palabras, y esto ya empieza a ser mucho más interesante para mí todavía, porque hasta aquí podríamos ver que esto es cultura general en cuanto a la poesía, cómo se entiende la poesía en otros ámbitos que no son nuestra cultura. Pero es más interesante todavía que la poesía trasciende las palabras. Y en el caso del Cantar de los Cantares, por ejemplo, que no es una excepción, incluso en poesía que no es bíblica, esto también ocurre, incluso en naciones paganas, como los egipcios, los babilonios, hay poesía que no solo recoge, como os digo, las palabras, sino también las ideas, e incluso el género. Así se contrasta, por ejemplo, el género masculino con el femenino. Y podemos ver poesías, y no solo aquí en Cantar, que es evidente que está Salomón por un lado, el rey, que adopta la figura de pastor también, que es la parte masculina, con la Sulamita, que es la parte femenina. Pero también podemos encontrar dentro y fuera de la Biblia casos en que se contrasta, por ejemplo, el sol y la luna, o la tierra y el cielo, que en el caso, por ejemplo, de los hebreos es al revés, el cielo es... No. En el caso de los egipcios, por ejemplo, que en la poesía egipcia, por ejemplo, pues el cielo es femenino y la tierra es masculino. Y en el hebreo pasa algo parecido también. Con la luna y el sol también, por ejemplo, se invierten los papeles. Pero el caso es que contrastan las dos figuras, masculino y femenino. Os estoy hablando de memoria, pero quiero deciros que no siempre lo que es masculino para nosotros es masculino para, por ejemplo, los hebreos. Es al revés, pero es al revés, contrasta masculino y femenino. Bueno, con ideas pasan igual, y contrastan pues todas estas cosas en la poesía. Bueno, pues eso es interesante porque eso también nos transmite un lenguaje que nosotros tenemos que ser capaces de traducir. Y ya os estoy diciendo que el Cantar de los Cantares es un libro difícil. O sea, es muy fácil si lo leemos como yo creo que tópicamente estamos leyendo muchas veces en las iglesias. Y entonces nos quedamos con la parte poética, aun sabiendo lo que es la poesía hebrea, y queda muy bien. Mira cómo quiere el rey Salomón a la Sulamita. Es una visión un poco rosa la que tenemos del Cantar de los Cantares. Pero cuando lo analizamos de verdad, vamos a ver que ahí hay crisis en medio, hay dificultades, hay momentos en que el amor tiene que expresarse de distintas maneras para afirmar, o hay veces que incluso hay metidas de pata, incluso desde el punto de vista del verdadero amor, la Sulamita mete la pata. Lo vamos a ver, y vamos a ver por qué mete la pata, qué es lo que esto nos enseña, etcétera, etcétera. Bien, por tanto ya hemos visto un poquito qué es lo que canta, es el tema del amor, pero no el tema del amor de una manera mística, sino de una manera además muy enfocada en el amor humano, entre un hombre y una mujer además. No es el amor entre los hermanos, no es el amor de la iglesia, de la comunión entre unos y otros. No, el Cantar de los Cantares se ciñe más y quiere aportar algo desde una perspectiva bastante más enfocada, a lo que nosotros muchas veces diluimos. Entonces es el amor entre un hombre y una mujer, y además podemos interpretar Cantar de los Cantares de varias maneras, hay para todos los gustos. Yo aquí os voy a dar, de hecho, bastantes puntos, y vosotros os vais a tener que ir identificando, ¿no? Cantar de los Cantares hay quien lo identifica como que dice que es un cantar sublime, que es un cantar que supera a los demás cantares. De hecho hay muchos otros cantares. El mismo Salomón compuso muchos cantares, no es este el único, pero Cantar de los Cantares nos está diciendo que este sobresale o se yergue sobre los demás, Bien, eso es una manera de entender Cantar de los Cantares, esa expresión. Hay quien entiende esa expresión como que en realidad Cantar de los Cantares lo que nos está diciendo es que no es comparable a los demás cantares, y de hecho se puede erigir como el único cantar. ¿Entendéis? El matiz no es exactamente igual. Una cosa es que es uno entre otros, pero que es el mejor, y otra cosa es decir que este es destacar ese aspecto tan único que tiene, que en realidad se puede considerar como el único cantar. Con lo cual todavía coloca un poquito más sublimemente el cantar en sí. Es decir, está diciendo, olvidaos de lo demás, olvidaos de todas las demás ideas que se cantan normalmente acerca del amor, porque este cantar lo que va a expresar es único, en ese sentido. ¿Entendéis? Bueno, es un matiz que yo os quería compartir como nota curiosa, y que también nos insta a reflexionar cuando leemos Cantar de los Cantares. No lo leamos tan deprisa porque hay muchos matices ahí. ¿Y para qué nos dice eso? ¿Y por qué nos lo dice cantando? Bueno, evidentemente nos lo dice cantando porque, como os he apuntado, hay cosas acerca del amor que no se pueden expresar. Eso convierte las clases de la escuela dominical, por ejemplo, del Cantar de los Cantares, muy difíciles. Porque siempre que se trata de explicar el Cantar de los Cantares, se quedan muchas cosas en el camino. Y no es por cuestión de tiempo, es por cuestión de capacidad comunicativa.
el lenguaje humano hay cosas que el amor no puede expresar. Por eso Salomón, inspirado por Dios, adopta el género de la poesía hebrea para hablar en un lenguaje diferente. Y claro, esto en las clases, cuando se trata de explicar, pierde. Es como cuando tratas de explicar un paisaje o tratas de explicar, mirad, una experiencia común en todos. Cuando el Señor nos ha mostrado algo, nos ha iluminado acerca de una cuestión, nos llena de gozo. Cuando tenemos que compartir eso a otro, esto pasa mucho en las predicaciones, cuando uno sale a un púlpito y tiene que predicar una cosa que el Señor ha puesto en su corazón, siempre le queda un regustillo amargo, porque sabe que no ha sido capaz de transmitir. En fe, piensa que el Señor se lo va a mostrar a los demás igual. Pues esto es igual. Con el Cantar de los Cantares, cuando el Señor te muestra cosas, a nivel personal os vais a dar cuenta que cuando tratáis de compartirlas o explicarlas, se van a perder. Y eso es así porque el propio Salomón él escoge precisamente la forma poética para expresar estas ideas acerca del amor. Ideas que nosotros vamos a tratar de sacar, entre comillas, digo, entre sacar, poner aquí en la mesa y en frío analizar. Claro, eso, si no tenemos el espíritu adecuado, se van a quedar en las clases, incluso puede que aburridas para algunos. Eso, algunos se van a quedar por el camino, es posible. Yo voy a orar para que no sea así. Pero es un libro difícil, ya os lo transmito, porque el propio título nos lo está diciendo, el Cantar de los Cantares. ¿Y por qué cantando? Porque no hay otra forma de expresarlo. Y de hecho, aún así, pues ya sabéis que se pueden quedar cosas. Bien, y otra cosa interesante es que en este canto van a aparecer una serie de personajes. No solo va a aparecer Salomón, o la figura del rey, o la figura del pastor, que algunos van a interpretar como dos figuras diferentes además, aunque esto ya es más moderno. Tradicionalmente esto es una cosa desconocida, Esto es una aportación del siglo XIX prácticamente, Pero vamos, siendo ortodoxos vamos a decir que el rey y el pastor son el mismo personaje que aparece en el Cantar. No solamente aparece la Sulamita, sino que aparecen otra serie de personajes, uno de los cuales para mí más interesantes y evocadores es la figura del coro. Hay un coro que de vez en cuando irrumpe en el Cantar y no siempre parece transmitir la misma voz. Es una especie de voz en off que es muy sugerente para mí, y que merece ser escuchado. Sabéis que continuamente hay un diálogo de parte de el enamorado con la enamorada en todo el Cantar de los Cantares, y se dicen a ver cuál es más guapo de los dos, y hay una especie de lenguaje de enamorados. Bien, pero en medio de esos lenguajes y en medio de las cosas que van pasando, que pasan, y lo vamos a ver con la ayuda del Señor, pues hay este coro que de vez en cuando irrumpe y no siempre parece ser dirigido por el mismo. O sea que es una voz en off, una especie de voz en off, que yo interpreto que además adopta personalidades distintas. A veces este coro parece adoptar la posición del propio enamorado, otras veces puede adoptar la posición o la perspectiva de otros personajes que no son ni él ni ella, porque aparte aparecen guardianes, aparecen doncellas en el Cantar, aparecen pues los hermanos de la Sulamita, los hermanos carnales, O sea, y este coro parece que un poquito se deja o se presta a transmitir las ideas de los distintos personajes que aparecen en el Cantar. Y es muy interesante, Yo casi os aconsejo hasta incluso subrayarlo. Incluso hay veces que el coro parece no adoptar ninguno de los personajes. Parece que tiene como voz propia, que se sale del Cantar. Y es muy interesante. Y entonces nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y ahora por quién está hablando? ¿O qué está instándonos a pensar ahora? Es que es muy sugerente. Cuanto más conocemos el Cantar de los Cantares, más nos enamoramos de la palabra del Señor. Yo creo que es una experiencia que compartiréis conmigo. Bueno, pues ahora el reto nuestro es enamorarnos un poquito más del Cantar de los Cantares. No solo dice Cantar de los Cantares, la segunda parte dice, además, quién ha hecho el Cantar de los Cantares. Dice que es de Salomón. Vale, bien. También aquí hay interpretaciones para todos los gustos. No necesariamente tenemos que entender que Salomón, el Salomón del siglo X a.C., es decir, el hijo de David, el rey de Israel, el que escribió el Cantar de los Cantares.
No necesariamente tenemos que entenderlo, aunque yo sí lo pienso, ¿eh? Y además hay una serie de evidencias externas e internas en el propio texto que nos apuntan a eso. Hombre, una evidencia interna podríamos decir enseguida, claro, si es que el propio texto inspirado nos está diciendo que es de Salomón. Pero hay algunos que dicen que no, que esto es una pseudonimia, ¿eh? un seudónimo. Es decir, esto es un recurso literario de la antigüedad muy típico, y no necesariamente significa una estafa, ¿eh? Yo cuando compro, que me ha pasado algún libro que está escrito por Spurgeon, por ejemplo, y luego abres el libro y Spurgeon tiene aquí un parrafillo, aquí otro, pero la mayoría son otros autores, pues me siento estafado, la verdad, ¿no? Porque no es Spurgeon, no es lo que yo esperaba comprar, pero esto antes no se entendía de la misma manera, ¿eh? Esto, por ejemplo, lo podéis ver mucho en la literatura apócrifa, ¿eh? En los primeros siglos, en torno al primer siglo y todo eso, había mucha literatura apócrifa, que eran libros que llevaban el título de autores conocidos, pero no necesariamente, más bien diría, todo el mundo sabía que no había sido escrito por ejemplo, el Apocalipsis de Moisés, pues todo el mundo sabía que Moisés hacía muchos siglos que ya no podía escribir, sin embargo llevaba ese título. O sea que alguien cuando leía ese libro ya sabía que no había escrito Moisés. ¿Por qué dice Apocalipsis de Moisés? Pues porque le quiere dar renombre, de que es una forma de marketing o de impulso a esa obra para darle profundidad, peso, seriedad, digamos, como que tiene el respaldo de un nombre detrás que vende mejor la obra. Por ejemplo, el Evangelio de Pablo, pues sabemos que no es del apóstol Pablo, el Evangelio de Pablo o yo qué sé, o el Evangelio de Pedro, y no me refiero al Evangelio de Marcos. Hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Pedro, que es apócrifo, y todo el mundo sabemos que no lo escribió Pedro, ¿eh? Pero bueno, eso lo sabemos nosotros y lo sabían en su época también, ¿eh? Y nadie decía, vaya, qué estafa, esto es un... Bueno, en realidad es una estafa por el contenido, ¿no? Son apócrifos que no contienen literatura inspirada, pero no era eso lo que le acusaban en su época, o sea, no era el hecho de llevar el nombre de algún personaje famoso, sino que esto era algo admitido, digamos. Bueno, pues un poquito se puede interpretar así también Cantar de los Cantares, y de hecho así lo hacen, sobre todo los de siempre, los que todos los años cuando saco un libro que vamos a estudiar, tengo que mencionar, porque desgraciadamente estamos en la época que estamos, en la cultura en la que estamos y en el tiempo en el que estamos. Los liberales de siempre empiezan a negar todo. Entonces Salomón no escribió el libro de los Cantar de los Cantares, esto es un seudónimo al estilo de eso. ¿Y en qué se basan? Bueno, pues la alta crítica, los liberales y todos estos se basan siempre en lo mismo, en recursos que ellos se sacan del tema lingüístico, ¿eh? Pues empiezan a arguir que aquí hay palabras griegas y los griegos realmente no fueron importantes sino a partir del siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles y todo esto, el siglo de oro, pero luego además pues cuando llegaron realmente a las influencias griegas fue cuando algunos incluso ubican el libro del Cantar de los Cantares en el siglo III antes de Cristo. Fijaos que reciente, del siglo X, que era Salomón, al siglo III, sí ha corrido ahí. Ellos básicamente se van al posexilio, cuando ya vuelven de Babilonia, los judíos y todo esto, pues a partir de ahí empiezan a tomarse en serio que fue escrito el libro del Cantar de los Cantares. Y además empiezan a decir, pues lo mismo que decíamos de Isaías, por ejemplo, que no es una obra única, sino que son muchos cantares unidos y editados bajo un título, que esto es el Cantar de los Cantares. Lo cual tampoco se sostiene, porque a pesar de que hay quien sostiene que esto es una colección de WAS, que os he dicho antes, o de poemas cantados, sin embargo, hay una unidad en el texto del libro del Cantar de los Cantares, aunque parezca que no, pero sí, en cuanto leemos un poquito en serio, vemos enseguida que hay una unidad, y aunque tengamos la sensación que empieza y acaba de la misma manera, casi nos esperamos a que ocurra algo más, y nos deja en realidad recordar cómo acaba el capítulo 8, y nos deja un poquito como diciendo, y pasamos la página y ya se ha acabado. Nos deja esa sensación. Esto tiene su propósito y lo veremos en las últimas clases, pero hay una unidad en el libro. Hay una temática, podemos decir, aunque parezca incluso repetitivo en algunos capítulos. Oye, otra vez le está diciendo que si sus ojos, que si su cuello, y que si qué ojos más bonitos. No, pero hay una evolución, digamos, en todo el libro. Bueno, pues todos estos liberales, todos estos no. Dicen que desde el siglo, podemos decir, VII al III antes de Cristo, pues ellos dicen que en algún momento fue editado el libro de esta manera. Estos argumentos lingüísticos son muy débiles. Vamos a abrir el libro de Cantar de los Cantares y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, capítulo 2,
versículo 9. Ahí hay una palabra que es, el rey Salomón se hizo una carroza. Esa palabra carroza en el original es apoion, que algunos dicen que proviene del griego, que podríamos decir, una palabra griega es poreion. Yo es que no sé pronunciar muy bien, no sé ni casi el valenciano, imaginaos. Ya me cuesta el castellano, que es mi idioma, pues imaginaos las otras lenguas. Pero vamos, que el original está esa letra. Y miráis en los interlineales y veis. En todo caso se ha traducido como carroza. Pero esto es una palabra que huele mucho a griego. Es una palabra griega. Entonces dicen, pues nada, es griego. Salomón, siglo X antes de, pues no puede ser. No puede ser. Es una palabra que también, aparte de carroza, se puede traducir como palanquín. Bien, si pasáis la página, en el capítulo 4, versículo 13, tenéis otra palabra que es: tus renuevos son paraíso de granados. Esa palabra paraísos, en el original es pardes. Y esa palabra pardes nos recuerda mucho al griego paradeisos, que es paraíso nuestro. Y si no es griega, es persa, que también es posterior a Salomón, y es la palabra pairedesa, o paraideca, o no sé cómo se pronuncia, que es cercado, que también nos alude a esa idea de algo vetado, algo cercado, que nos remonta otra vez a la idea, pues sí, cercana a la idea de paraíso, ¿no? Algo exclusivo, protegido, ¿no? La idea persa o la idea griega se pueden dar de la mano. En todo caso, la traducción es correcta, es paraíso. Bueno, pues otra vez otra palabra de influencia extranjera que nos remonta a épocas posteriores a las de Salomón. Y bueno, y arameísmos, que son de después del exilio de Babilonia, ya sabéis, a partir del siglo VI para acá, pues sí, el arameo se impuso al hebreo, y entonces hay una fuerte influencia de algunas palabras en arameo, igual que hemos hablado de estas persas o esta posible persa o esta griega. Bueno, pues estos son los argumentos de siempre, para decir que Salomón no escribió la obra. Y aunque diga el texto que fue escrito por Salomón, está en mano de ese recurso literario de la antigüedad para decir que no está estafando, sino que esto era algo admitido. Bueno, son argumentos débiles, pues como siempre, porque no están teniendo en cuenta la influencia comercial que ya existía en época de Salomón, y sobre todo en época de Salomón, que sabéis que fue una época muy próspera, de mucho comercio, con tierras lejanas, tanto de la India como de todo, Había un flujo continuo, y el reino de hecho se enriqueció gracias al comercio. Salomón no tuvo que hacer conquistas militares ni nada de eso, sin embargo cada vez era más rico por el comercio, y el comercio no era como hoy día a través de internet, o te vas al Corte Inglés. No, el comercio obligaba a desplazarse a los comerciantes con sus caravanas, con sus ideas, sus leyendas, sus palabras, y hay influencia en todo esto. Entonces, hay libros que sabemos que son antiquísimos del Antiguo Testamento, como el libro de Job, o el libro de Jueces, o el libro que tienen también arameísmos y todo eso, y sabemos que era época hebrea pura y dura, fue antes del exilio. Entonces, son palabras que aparecen no solo en el Cantar de los Cantares, sino en otras partes. Bueno, valga esto como nota de argumento para contrarrestar esta idea que ellos tienen. También hay que tener en cuenta que el libro del Cantar de los Cantares pudo haber sufrido una edición posterior a la del exilio, eso es cierto, pero del original. Y sabéis que cuando se hace una edición nueva, esto nos ocurre, por ejemplo, cada vez que sale una versión nueva de la Biblia. Ahora sale la Biblia de las Américas, ahora la versión de Dios habla hoy, ahora la de la nueva Biblia internacional. Bueno, pues cada vez que sale una nueva versión hay ediciones nuevas que obligan a utilizar palabras nuevas. Estas palabras nuevas no necesariamente, en el caso de Cantar de los Cantares, cuando fuera reeditado, tuvieron por qué ser las ideas originales. Pudo haber sido una palabra más comprensible para la época en la que es editado, y esta palabra puede ser claramente una palabra griega, como en el caso que hemos visto, o persa o aramea. Entonces, decir que Salomón no escribió el libro por eso, pues es, yo creo que un poco malintencionado, aunque vamos a intentar respetar todos los puntos de vista y vamos a decir que vale, que hay quienes sostienen y que se lo creen que no fue Salomón, pero fue Salomón. ¿Y por qué? No solo porque somos capaces de rebatir este argumento lingüístico, sino porque además hay evidencias, aparte de la propia frase inicial, que nos hablan de que la autoría es de Salomón. ¿Y por qué es importante ahora que nos detengamos en saber si es Salomón o no es Salomón? Para mí es importante defender la autoría salomónica porque el hecho de que tengamos en cuenta que lo que estamos leyendo es de parte de Salomón
nos pone más en conexión a un hombre inspirado por Dios, que sabemos que fue dotado especialmente de sabiduría por él, por nuestro Señor. Y el hecho de que sea un hombre sabio, inspirado por Dios, el que haya hecho el Cantar de los Cantares, para mí es un argumento muy de peso para incluirlo en el canon, porque ese es el tercer punto que os he repartido en la brújula que os he dado, en el esquemita. La canonicidad del libro del Cantar de los Cantares fue discutida hasta muy tarde. No fue sino hasta el año 90 cuando fue incluida en el canon. Bueno, no, mal dicho, ya estaba en el canon, pero fue reconocida oficialmente en el canon a partir del año 90, en el concilio de Jamnia. Entonces, un rabí, que era Akiva, al final defendió enérgicamente la inclusión del Cantar de los Cantares. Bien es cierto que con la condición de alegorizarlo, no abogaba por una interpretación literal, sino más bien alegórica, pero sea como fuere, reconoció que esto era un libro inspirado por Dios. Y eso a pesar de que la mención de Dios no aparece por ningún lado. Esto tiene un matiz al final del libro, hay una referencia que es muy discutida, pero yo soy de los partidarios, y de hecho vais al interlineal, que trata de... El interlineal, vamos a ver, el interlineal no deja de ser una traducción más, ojo, pero trata de renunciar un poco a la coherencia nuestra, a la musicalidad nuestra y al orden nuestro de hablar, y trata de ser lo más literal posible, interlineal, esa es la idea que tiene. No digo que sea 100%, pero de hecho en el interlineal sí que traducen al final una referencia a Yah, al Yahvé hebreo, a nuestro Señor, Yah. Podría ser esa la única referencia a Dios en todo el libro del Cantar de los Cantares. Más difícil aún es defender la canonicidad del libro del Cantar de los Cantares desde el punto de vista del resto de las escrituras, por ejemplo, en el sentido de que no hay mención al Cantar de los Cantares en los demás libros de la Biblia. Esto no se puede decir lo mismo de, por ejemplo, de la mayoría de los profetas, o de, por ejemplo, el Señor y los apóstoles sí que mencionan a Isaías, o mencionan a, yo qué sé, a otros profetas, a Oseas, o a no sé qué. Entonces ya sabemos que si él lo menciona, es que lo está reconociendo, automáticamente es inspirado. O sea, es muy fácil. Hay libros que son más fáciles. Hay otros libros, por ejemplo, las epístolas de Juan fueron muy discutidas hasta que al final se incluyeron. El Cantar de los Cantares es otro caso, por ejemplo, de que fue muy discutido hasta el final su inclusión o no en el canon bíblico. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues mirad, la autoría salomónica para mí es importante desde esa perspectiva. Defender la autoría salomónica además nos obliga a ponernos las gafas de Salomón. Y si Salomón era sabio, nos obliga a nosotros a ser sabios a la hora de interpretar el libro. Es decir, no se puede leer de cualquier manera. Nos dice Primera de Reyes 4, 29 al 34, es un pasaje que yo os insto a apuntaros, porque como se nos va a ir el tiempo, no voy a leerlo, pero que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Bien, este es el Cantar de los Cantares, que ya hemos desarrollado esa idea. Bueno, pues no está fuera de lugar, incluso con el apoyo bíblico, de que Salomón mismo hubiera podido escribir este cantar. Pero además podríamos aludir a la tradición que siempre ha tenido muy claro que ha sido Salomón. La tradición rabínica y también la tradición cristiana, aunque sea posterior, pues ha recogido ese testigo y ha reconocido que el libro de Cantar de los Cantares ha sido escrito por el rey Salomón. No ha sido sino hasta después, como siempre, que ha empezado a ponerse en duda la autoría de Salomón. También podemos ir al propio texto, en el libro de Cantar de los Cantares, y ahí hay ideas muy potentes que abogan por que es Salomón el que lo ha escrito. Aparte del título en el que estamos detenidos en la clase de hoy, nada más, en el título del libro. Por ejemplo, es una poesía exquisita. Es una poesía muy superior a, bueno, ya lo dice el título, Cantar de los Cantares. Y esto hace referencia muy directa a la actividad literaria de Salomón, que está contemplada en el resto de la Biblia también. Por ejemplo, en esta referencia a Primera de Reyes que os he dado en el capítulo 4. Es un hombre especialmente dotado por Dios, que se dedicó, como nos dice el libro de Eclesiastés, a investigar todos los ámbitos del campo del conocimiento humano, el sentido de la vida. Se dedicó a estudiar la fauna, la flora, la actividad literaria, pues aportó proverbios, aportó poesía, aportó... Entonces, está muy en línea a la actividad literaria del rey Salomón. Además, cuando leemos el Cantar de los Cantares, hay una serie de referencias
geográficas que nos ubican automáticamente en la época del rey Salomón. Es imposible sostener la mentalidad del autor del Cantar de los Cantares desde una época posterior. ¿Por qué? Porque nos habla, por ejemplo, de el Monte Carmelo, o de Sarón, o de Jerusalén, o de Tirsa, o nos habla de localidades indistintamente del norte y del sur, que claramente nos está haciendo ver que el autor no concebía una división del reino. No existía para él. Y además está comparando a Jerusalén nada menos con Tirsa. Es una ciudad realmente que fue, hasta que luego fue Samaria, la capital del reino del norte. Claro, poner a la misma altura Tirsa que Jerusalén cuando hay una división del reino es inconcebible para alguien que está hablando como habla de Tirsa en este caso, poniendo a la altura de Jerusalén, cuando hay esa rivalidad en la división del reino. O sea que no se concibe realmente una época posterior para... Sí. Ellos, ya os digo que ellos se limitan sobre todo a las palabras que encuentran con clara influencia persa o hebrea o aramea, básicamente. Pero detrás de la alta crítica yo siempre veo la mano del enemigo intentando desprestigiar un poco la autoría de los libros sagrados. Y entonces, si tú empiezas a desmontar un poquito los autores, luego ya lo demás es más fácil de colar, ¿no? Porque claro, es importante que nos detengamos tanto en quién es el autor de los libros, porque esto nos obliga a ubicarnos en la época. Y ubicarse en la época es muy importante porque nos obliga a una exégesis seria, porque nos obliga a saber qué es lo que el autor estaba tratando de transmitir en su época. Y esto nos habla mucho de cómo interpretar el texto y aplicarlo para nosotros. Por eso es importante saber quién es el autor. No es una cosa banal o meramente cultural. Es que si queremos tener una firme base bíblica, nosotros tenemos que pasar también un poco por las clases un poco aburridas, como puedan ser las clases que abordan el tema histórico o temas lingüísticos, como puedan ser las referencias que os estoy haciendo y cosas de estas. Entonces, nos obliga un poco a pararnos en esto. Y también a contestar, a hacer un poco de apologética y contestar a los que tratan de desmontar todo esto, ¿vale? Pero desmontarlo con una serie de bases firmes, bíblicas, que es lo que tratamos de ver. Bien, aparte de las menciones geográficas, hay otra serie de evidencias internas del propio texto. Daos cuenta que hay un buen conocimiento de parte del autor de numerosas plantas y de animales. En la poesía que aparece aquí en el Cantar hay, pues, más de una docena de menciones a un montón de plantas distintas y animales distintos. Se hace alusión a distintas flores, al manzano, a los granados, al azafrán, a la canela. Se hace referencia a distintos animales, el corzo, la gacela, la zorra, la yegua. Por cierto, una referencia muy directa a la afición a los caballos de Salomón, podríamos verla cuando compara a la amada con la yegua de los carros de Salomón. Claro, por otros textos bíblicos sabemos que para Salomón, y no solo por los otros textos bíblicos, también por descubrimientos arqueológicos, se han descubierto caballerizas de Salomón. La caballería de Salomón no era cualquier cosa, era algo importante, y el comercio de caballos también era algo importante en la época de Salomón. Bueno, pues hay referencias a multitud de animales, de plantas, que casan muy bien con la época de Salomón también. Esto no casa tanto con una época en la que han sufrido un exilio, por ejemplo, o que acaban de volver y están con una mano delante y otra detrás prácticamente, edificando las ciudades, las murallas de Jerusalén. No casa. Este lenguaje rico, además, con muchas referencias al lujo de la corte, esto, como en la época de Salomón, no ha habido ninguna. Y hay un montón de referencias a sustancias exóticas y carísimas que solo se conciben en una mentalidad como la de Salomón, que se cría básicamente con eso. El libro del Cantar de los Cantares recoge muchos de estos elementos: el nardo, el incienso, los polvos aromáticos, el oro, la plata, la grana, la carroza mismo de Salomón. O sea, hay un montón de referencias en el texto que nos hacen ver que es Salomón, que no me cuenten cuentos, que es Salomón. La lógica y el sentido común apuntan a que la autoría es realmente de Salomón. Y esto nos obliga, como os he dicho antes, a ponernos las gafas de Salomón. Salomón lo escribe y nosotros tenemos que meternos en su visión y tratar de interpretar a la luz que él nos transmite. ¿Y qué nos transmite las escrituras acerca de él para que lo conozcamos y nos podamos poner sus gafas? Pues eso, lo que os he dicho. En textos como en Primera de Reyes mismo lo dice, que el Señor dio sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, que es como tenemos que leer el libro de Cantar de los Cantares, anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales,
y que la sabiduría de los egipcios, ojo, egipcios, que era una cultura milenaria, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, y empieza a hablar de famosos sabios de la época, más que Tan, Ezraíta, y que Emán, Cacol y Darda, hijos de Emaol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. En fin, ya sabéis, no me voy a entretener en ello, O sea, nos obliga a ponernos este enfoque. Bien, os voy a apuntar muy rápidamente, porque tendremos que ir concluyendo, los distintos tipos de interpretación del libro de los Cantares, porque hay muchas y variadas. Es muy interesante, y la pena es que no nos dé tiempo a hacerlo, pero esto nos obligaría a ahondar más en el elemento histórico de cómo tradicionalmente los judíos han interpretado el libro del Cantar de los Cantares. Y casi paralelamente podríamos ubicar a nuestros hermanos a lo largo de los siglos, desde el primer siglo hasta ahora, y van un poquito paralelos, aunque cada uno con sus matices. Israel para los judíos, la Iglesia para los cristianos. Ya sabéis, la sulamita es la Iglesia, pero esto siempre es en la corriente alegórica a la hora de interpretar el Cantar de los Cantares, ¿entendéis? Las interpretaciones básicas que conviene conocer, hay muchas, pero las básicas son la interpretación literal, que es la que quiere ver el sentido evidente de las palabras que transmite la poesía, el cantar. El sentido evidente es el lenguaje de dos enamorados. Entonces, desde esa perspectiva, el lenguaje del libro de los Cantares es un lenguaje o un sentido moral, el que nos quiere transmitir. Está defendiendo el amor y el erotismo, este es el énfasis sobre todo de los literales, como algo bueno, y esto tiene su base bíblica, como sabéis, desde el mismo Génesis, donde Dios creó al hombre y a la mujer, y desnudos, y vio que era bueno en gran manera. Luego el sexo, el erotismo y todo esto está bien visto por Dios, y esto corroboramos nosotros también. O sea, el sentido literal es correcto, Lo que pasa es que el sentido literal, al menos desde mi enfoque, no agota el libro. No es todo lo que tiene que decir. Los que abogan por el sentido literal, como por ejemplo alguien conocido por nosotros, Grau mismo, tiene un libro que él aboga desde la primera página hasta la última por el sentido literal. Los que abogan por el sentido literal lo hacen para intentar un poquito contrarrestar la influencia gnóstica, que quiere siempre separar. ¿Os acordáis cuando vimos las sectas? Hablamos del gnosticismo y del platonismo también, la influencia de la filosofía griega y todo eso. Pues quiere ver la materia como algo malo y el espíritu como algo bueno. Claro, lo que es corrompible, lo material, pues esto no puede tener, no puede tener la sanción divina de algo bueno, o algo de lo que Dios pueda sacar algo bueno. Entonces hacen esta dicotomía, esta división de lo bueno y lo malo. Esto es básicamente para recordar. Entonces, los que defienden el punto de vista interpretativo de la literalidad de las palabras, pues abogan porque es tan bonito y tan bueno el amor entre un hombre y una mujer que no necesita más argumentos para justificar el que Dios inspire un libro para ello. Y esto bien, está bien, ¿vale? Pero yo creo que hace perder mucho al libro de los Cantares, al libro del Cantar de los Cantares, porque evidentemente el libro de los Cantares tiene más que decir aparte de eso. Aunque no olvidemos que este sentido es correcto y además debemos de tenerlo. Entonces, para no caer en el peligro de alegorizarlo en exceso o de justificar en parte pues el peligro que tiene la interpretación alegórica, que es que cada uno dice lo que bien le parece, la interpretación alegórica lo que quiere es ver en el texto un mensaje oculto, que esto es muy de afición de los gnósticos. Está diciendo esto, pero lo que realmente está diciendo, implícitamente lo que podemos interpretar con este tipo de argumentos es que lo que está diciendo no es lo que está aquí evidente, sino que hay un sentido oculto, y claro, esto da lugar a la imaginación y a que cada uno diga, como de hecho así ha sido históricamente, lo que bien le parezca. Y es muy interesante desde el punto de vista histórico ver cómo esto ha dado sus frutos, y no siempre buenos. También implícitamente los literalistas lo que están diciendo es que lo que se está haciendo es condenar el erotismo, que es el lenguaje evidente del texto, del Cantar de los Cantares. Y entonces, por eso no están por la labor de interpretar alegóricamente el texto. Entonces, yo tampoco estoy por la labor de interpretar alegóricamente el texto desde esta perspectiva, pero tampoco me quedo solo con la versión literal. Hay otro punto de vista que es el tipo de vista, podríamos decir, la interpretación tipológica. Y esto viene fresquito porque hemos visto en el curso pasado cómo al Señor le gusta mucho usar la tipología en el Antiguo Testamento.
y las parábolas en el Nuevo Testamento. ¿Recordáis? Y el libro de los Cantares no tiene por qué quedarse al margen de eso. Por tanto, sí que hay un sentido, como toda la tipología, evidente, que es literal, que es cierto y que debemos de no perder de vista nunca, pero además hay un sentido, dejadme decir ahora, alegórico, pero desde esa perspectiva, que nosotros tenemos que ceñir para no empezar a desvariar, y eso es lo que vamos a hacer en nuestro curso. Hay una serie de pautas bíblicas que están en el resto de los libros que nos permiten interpretar el libro de los Cantares de esta manera. Yo no estoy de acuerdo con Grau en ese punto, por ejemplo. Tampoco me voy al extremo de Watchman Nee, por ejemplo, que él interpreta absolutamente de manera alegórica el libro de los Cantares. Y en algunas ocasiones, pues sí que yo digo, ya va demasiado lejos. Pero yo tengo mucho respeto a Watchman Nee, dicho sea de paso. Entonces, bien, estas pautas debemos conocerlas para no salirnos. Y hay profetas, incluso el libro del Éxodo que venimos de estudiar o el libro del Levítico nos da algunas pautas para que podamos interpretar el libro de los Cantares de manera adecuada sin desvariar. Porque el hecho de interpretar la relación de Israel, que puede adoptar la figura de la Sulamita, con el Dios creador, que es la figura del rey o del enamorado, como hacen los judíos, por ejemplo, y también los cristianos, lo hemos hecho así, lo hacemos. Pues esto tiene su base bíblica, por ejemplo, en el libro del Éxodo o en el libro del Levítico, donde el comportamiento idolátrico del pueblo se traduce en palabras del texto o se expresa en términos de una prostitución, o como una especie de infidelidad del pueblo hacia su marido, que es Dios. O sea, una idea que nos remonta al matrimonio, una relación casi no, podemos decir que nos lo presenta en términos de una relación matrimonial entre Dios y su pueblo. Ya en el lenguaje de los libros, podemos decir, del Pentateuco. Pero luego te vas a los profetas y esto es evidente, la relación de Dios. Y os voy a apuntar algunos versículos. Por ejemplo, Jeremías 2, 1 al 3. Si tuviéramos tiempo lo leeríamos y es obligado que en casa la leáis, para que veáis de lo que os estoy hablando. Eso, evidentemente, es el lenguaje de la relación matrimonial, pero explícitamente expresado por boca de profeta, inspirado por Dios, evidentemente, por el Espíritu Santo. Ezequías también, en el capítulo 16, es un capítulo durísimo. Ezequiel, siempre me sale Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, es un lenguaje durísimo, pero en términos también de una relación en la que Dios se siente ultrajado con su pueblo, porque se ha comportado como una ramera, es decir, en vez de como una esposa, como una prostituta, y así se lo explica. Y, por supuesto, no podemos dejar de aludir al profeta Oseas, que Oseas es casi pues el paso obligado cuando hablamos de este tema. Oseas mismo encarnó en su propia vida la relación de Dios con su pueblo, y él se casó con una prostituta, lo sabéis, ¿no? Y toda la profecía de Oseas, que es maravillosa, tiene este lenguaje encarnado, bueno, eso del lenguaje encarnado es en todos los profetas, pero de una manera dramática, podríamos decir, en el profeta Oseas con su mujer. Esta relación que quiere transmitir la idea de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, para concluir, que se nos va la hora ya, veis que este enfoque alegórico no lo vamos a descartar. Vamos a adoptar esta posición que es tipológica. La interpretación tipológica se distingue de la alegórica porque la tipológica no olvida el sentido literal y parte de él y a la luz de las restantes escrituras para adentrarse también en el alegórico. La interpretación tipológica además también presupone que es muy posible que haya un sentido histórico. Ya vimos que los tipos se caracterizaban por su historicidad. Hay un sentido histórico en el que es posible que el mismo Salomón viviera, por mucho que nos choque, un episodio que le inspirara a escribir este libro. O sea, un episodio, aunque fuera breve y aunque luego sabemos que fracasara, en el que vivió un amor verdadero con una única mujer, a la que amó de verdad, aunque luego sabemos que su corazón se desvió en pos de muchas mujeres y todo eso. La interpretación literal no necesariamente aboga porque esto ocurriera de verdad. La interpretación literal no da importancia al elemento histórico, de hecho incluso algunos lo niegan. Más bien lo que hablan es de un sentido evocador de las palabras que es al que quiere ceñirnos. ¿Entendéis el matiz, no? Por supuesto, si podemos, ya se nos acaba el tiempo, pero hubiéramos podido hablar de otros tipos de interpretación. Está la interpretación, por ejemplo, mística, que es
la unión de Dios con el alma, el amado y el amado, pues es la de Dios con el alma, o podemos hablar de una interpretación litúrgica. Hay quienes incluso se atreven a ver influencias de religiones paganas en el libro de Cantares de los Cantares. En los mitos, por ejemplo, de Osiris con Isis, pues ellos ven reminiscencias ahí que podrían inspirar el libro. Esto es para mí una aberración, evidentemente, pero en fin, o mitos babilónicos, por ejemplo, con Talmud de Istar, la diosa Istar, que, en fin, habría que desarrollarlo, pero, en fin, que no vamos a perder el tiempo nosotros con ese tipo de interpretaciones, y menos aún con el tipo de interpretación cabalística, que empieza a unir la gnosis con el infinito y cosas de esas, paranoias de este tipo que, como veis, pues ha habido para todos los gustos. Y el libro de los Cantares de los Cantares ha prestado mucho a eso, siempre, porque es un libro que exige madurez. No en vano los rabís exigían que todo aquel que se acercara al libro de los Cantares de los Cantares tuviera 30 años o más, porque exigían una madurez y un conocimiento mínimo para poder leerlo sin desviarse. Ellos han sido siempre muy temerosos y han sido muy celosos de este libro. Sin embargo, ha sido un libro que ha sido muy utilizado para el consuelo del pueblo de Dios, tanto de Israel como de la Iglesia, porque, por paradójico que parezca, ha sido muy recurrido en épocas de persecución, en épocas de la Reforma o de la Contrarreforma, por ejemplo. Eran libros que, pues, daban mucho consuelo al pueblo, y no podemos pensar que daba mucho consuelo al pueblo desde el punto de vista literal. Tenían que alegorizarlo algo para que pudiera verse consuelo, porque nos habla del amor que Dios siente hacia su pueblo. De hecho, la figura del amado en el libro de los Cantares es una figura un poco bastante idealizada, en contraste con la de la figura de la amada, que es más protagonista si cabe, porque casi nos obliga a adoptar el enfoque de la Sulamita desde el principio, pero que está llena de defectos, la Sulamita, como veremos, Entonces, es muy interesante, de hecho, ver esos defectos, porque se identifican mucho con nosotros, y la figura del amado se identifica más bien con el amor de Dios hacia nosotros. También es interesante que adoptemos el punto de vista interpretativo que nos obliga a interpretar la relación de Dios con el creyente, no con la Iglesia, ojo, sino con el creyente. Descendemos a un nivel más íntimo, y para mí aún gana más potencia el libro de los Cantares en ese. Watchman Nee, por ejemplo, es de esa corriente. De hecho, él desaconseja ver la interpretación alegórica en el sentido de Dios con Israel, sino que él desciende a la relación de Dios con el creyente. Yo no las riño, yo las compagino las dos, pero es muy enriquecedora la relación de Dios con el creyente desde ese enfoque, y vamos a tratar de desarrollarla también un poquito. Y nada, tenemos que ir terminando, y me dejo muchas cosas en el tintero. Desgraciadamente, pues no hemos podido tener tiempo de ver cómo desde tiempos antiguos hasta ahora se ha ido interpretando el libro de los Cantares de los Cantares. Pero muy rápidamente os digo que desde las épocas más antiguas, que se desconoce cómo realmente se interpretaba el libro, hay quienes dicen que era de una manera literal y otros dicen que desde el principio era alegórica. Lo que sí que empezamos a saber es que en la época de los padres de la Iglesia, desde el primer siglo en adelante hasta el siglo V más o menos, lo que claramente predomina es una interpretación alegórica. Los padres de la Iglesia, Orígenes y todos estos, era una interpretación alegórica. También los judíos iban a la par en la interpretación alegórica en esa época. Luego ya en la Edad Media, pues empezaron a haber matices, hay interpretaciones filosóficas. Es que os digo que hay muchísimo más de lo que nos da tiempo a ver en la clase, pero y ya en épocas más recientes, en la época moderna, ya empiezan a verse nuevos tipos de interpretación, y aquí aparecen interpretaciones del tipo, por ejemplo, del triángulo amoroso. El pastor es uno, el rey es otro, el rey rapta a la Sulamita, que es una sencilla pastora, se la lleva a palacio y la trata de encandilar y de seducir con las riquezas y con todo eso, pero el amor verdadero vence porque ella está enamorada del pastor. En fin, es un triángulo amoroso, es un culebrón. Y esto, por ejemplo, es muy de los testigos de Jehová, sin ir más lejos. Los testigos de Jehová han hecho estudios que van por esa vía. Pero bueno, esto yo lo desaconsejo completamente. Además, es un poco torticero para mí, esta manera de interpretar. Lo que pasa es que es difícil interpretar el libro de los Cantares porque a veces este tipo de divisiones artificiales lo que tratan es de atajar las dificultades que nos presenta el texto. Entonces, pinchan aquí y tal. Hay veces que no sabemos quién realmente está hablando en el texto. Pero esto también tiene su intencionalidad, como yo espero que podamos ver. Y nada, y ahora ya sí lo dejamos aquí, que sé que hay niños por recoger por ahí. Y nada, por lo menos tenemos esta base, el título, que ya lo hemos visto, y la semana que viene ya entraremos en la poesía propiamente dicha y empezaremos con las palabras de la Sulamita. O si él me besara con los besos de su boca, etcétera, etcétera.
Bien, pues nada, lo dejamos, nos despedimos con una oración y a recoger corriendo por ahí a los críos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Sabíamos que nos ibas a presidir y te rogamos, Señor, que aunque haya sido un poquito, algunas veces, densa la materia, pues esto nos sirva para cimentarnos bien en tu palabra y que ahora nos ayudes a no perderlo, a meditarlo y a profundizar en ello, Señor. Muchas gracias porque tú nos das la capacidad, tu guía y tu bendición, Señor, para podernos acercar con confianza a tu palabra y a tu presencia. Y porque podemos también compartirlo entre nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.